En la mañana de hoy el mundo se despertó con una triste información. Estamos aquí, Leo. Quedaba con el fallecimiento del Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, y un Papa revolucionario, un Papa que cambió muchos dogmas de la Iglesia Católica, y falleció hoy a las 7:35 de la mañana, hora de Italia. El obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Kevin Ferrer es el camarlengo del Vaticano desde la capilla de Donus de Santa María, donde vivía Francisco. Debo decir que el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco tendrá lugar hoy a las 21 horas locales en su residencia de la Casa Santa Marta, cuya capilla será velado. Él pidió ser velado en la capilla y no en la catedral. El maestro de ceremonia del Vaticano, Diego Ravelli, informó en un comunicado que el féretro será velado en la capilla de su residencia por disposición en vida del pontífice, ya que antes de Francisco esto se hacía en la capilla del Palacio Apostólico del Papa Francisco. Ha fallecido este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta, tras 2 meses de problemas respiratorios que mantuvieron hospitalizado durante 38 días. El 14 de febrero, precisamente el Día del Amor y de los Enamorados, fue el día en que fue hospitalizado el Papa Francisco. El Papa Francisco, que nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, de nombre Jorge Mario Bergoglio. Fue el mayor de 5 hijos de inmigrantes italianos a Argentina. Atribuyó su apego a la religión y a la oración a su abuela Rosa. Dijo que recibió su llamado religioso cuando tenía 17 años y que se dirigía a confesarse. Algo extraño me pasó en esa confesión, relató en una biografía autorizada en el 2010. No sé qué fue, pero cambió mi vida. Me di cuenta de que me estaban esperando. Cuando él tenía 17 años, que iba a confesarse, entonces ahí recibió el llamado del Señor. Ingresó al seminario diocesano 4 años después, en 1958. Fue por esta época que sufrió ataques serios de neumonía, que derivó en la extirpación de la parte superior del pulmón derecho. Debo decir, porque hay mucha gente que dice que le quitaron el pulmón derecho, que no tiene, no. La parte superior del pulmón derecho fue la que le extirparon, no el pulmón completo, pero sí una parte, dado una neumonía, un serio ataque de neumonía que tuvo para aquella época en Argentina. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote y de inmediato comenzó a enseñar en 1973. Fue nombrado jefe de jesuitas en Argentina, cargo que luego reconoció como una locura, ya que solo tenía 36 años, decía el Papa Francisco. Tuvo algunos encontronazos en su paso como papado. Uno de ellos fue cuando, con el asunto de la comunidad LGTB, de los homosexuales, en una ocasión se le dijo que había un papa que era homosexual, y él respondió: ¿quién soy yo para juzgar acerca de una pregunta sobre un sacerdote presuntamente homosexual o gay? ¿Quién soy yo para juzgar? Además, el Papa, el comentario, envió un mensaje a la comunidad LGTB y a quienes se sentían rechazados por la Iglesia, que había enfatizado ciertas reglas de comportamiento sexual por encima del amor incondicional. Dice el Papa dijo: ser homosexual no es un crimen. Lo dijo esto en el 2023. Llamado a terminar con las leyes civiles que criminalizan la homosexualidad.
Al finalizar el ministerio sobre la moral, Francisco cambió la posición de la Iglesia sobre el tema de la muerte, declarándola inadmisible en cualquier circunstancia, la pena de muerte. También modificó la posición eclesiástica de la Iglesia, declarando la mera posición de armas nucleares y no uso de ella como algo inmoral. También el Papa Francisco, aprobó un controversial acuerdo con China sobre los nombramientos de obispos en aquel país. 50 años de guerra, por así decirlo, entre China y la Iglesia Católica. Se convirtió en el primer papa en reunirse con patriarcas rusos y trazó nuevas relaciones con el mundo musulmán, al convertirse en el primer pontífice en visitar la península arábica de Irak. También el Papa tuvo una gran incidencia en las finanzas del Vaticano, pero fue más allá y de eso y sacudió la Iglesia sin cambiar su doctrina central, porque estaba siendo saqueada por unos que otros obispos. Tengo el nombre del obispo por ahí, que estaban adueñándose del patrimonio de la Iglesia y del dinero de la Iglesia. Entonces el Papa hizo ahí una reingeniería con respecto a eso. Trajo aire fresco a la institución de la Iglesia, luego de haber pasado por el papado de Benedicto XVI, el cual era más dogmático, era más cerrado, y muchos inclusive combatieron al Papa por muchas de sus declaraciones y sus acciones de mayor apertura en la Iglesia. Este Papa latino. Yo siento que, aunque los argentinos no lo digan ahora, porque están los dolidos, y hay en este momento un estado de luto en toda Argentina, por ser el Papa argentino, ¿no? Pero se fue de este mundo terrenal sin haber visitado, ya siendo Papa, su país de origen, Argentina. Yo pienso que eso será una de las partes negativas que le estarán sacando al Papa, porque ciertamente, óyeme, como tú siendo argentino, primer Papa latino en la historia de la humanidad, y tú en tus años viajaste a todas partes del mundo, fuiste a Chile, al lado de Argentina, frontera con Argentina, y en ese viaje no hiciste una parada en Argentina. Eso es imperdonable. ¿Qué habrá tenido él? ¿Qué le habrá llamado? ¿Cuál era la situación que él tenía con el pueblo argentino? ¿Se lo llevará en la tumba o alguien tendrá algún escrito sobre eso? Se decía que no estaba de acuerdo con el régimen, que no quería que su visita tuviera un matiz político. Todo eso se dijo. Todo eso se dijo. Pero la verdad real, yo creo que no salió a relucir. ¿Por qué? Usted visita su país dependiendo del régimen político que haya. Y usted marca la diferencia cuando llegue. No, mi visita no tiene que ver ni con el régimen, ni con la presidencia, no. Yo vengo a ver mis fieles de mi iglesia. Punto. Uno de sus momentos más difíciles fue precisamente cuando visitó Chile, que en Chile le llevaron una cantidad de atrocidades cometidas por unos sacerdotes de violaciones a niños, de pederastia, que el Papa lo minimizó. Y eso dio que Chile después de ahí perdieran muchos católicos. Los chilenos vieron el catolicismo y el papado de Francisco ya con cierto desdén. Hasta el punto que el Papa después tuvo que mandar a hacer una investigación
sobre el caso de violaciones de niños en Chile, que tuvieron razón, que le estaban mostrando a él los casos de violaciones, y entonces dar una disculpa al pueblo chileno. Y mandó a reunir todos los obispos y sacar todos los obispos de Chile, como una acción de respuesta, porque todos esos obispos estaban encubriendo sacerdotes violadores en Chile. Uno de los momentos más críticos del Papa en su papado, pero en sentido general, hay que decirlo, fue un buen Papa. En sentido general fue un buen Papa. Y cambió muchas cosas, que ya no van a poder volver atrás. Tengo por ahí, pero ya lo veremos más adelante, cuál sería la escogencia del próximo Papa, cómo sería esa escogencia, cuáles son los pasos que tendrían de venir para esto. Pero, vamos a ver, Leo, ahí, en otras informaciones, sí, es lo que le digo, con todas estas informaciones se están yendo con una información importante, y no estamos olvidando de que generalmente hoy lunes, por lo menos, tratamos todo lo que pasó en Semana Santa, el informe del COE y el Centro de Operaciones de Emergencia.